La profecía autocumplida del miedo al rechazo. Hoy vamos a hablar de eso para que puedas observar bien cuándo está ocurriendo en ti y así de esa manera puedas empezar a transformarla. Para explicarlo me voy a basar en un caso real de una persona que vino a consulta y además lo voy a explicar en la pizarra para que sea más visual y podamos ver con más claridad todo el mecanismo. Además voy a utilizar dos colores para representar la parte interna y la parte externa. Esta situación es de una persona que en su entorno laboral hay una cierta dinámica de broma, de alegría, de gracia, y en esa situación, en ese momento, ella no se sentía la más graciosa del mundo, aunque estaba riendo con las bromas. Tenía miedo a que en un momento dado su grupo la rechace, la excluya por no ser suficientemente graciosa, divertida. Y aquí es donde empieza la profecía autocumplida, aunque en su caso no llegó a cumplirse, pero cuando esto ocurre en nuestro día a día y no lo trabajamos, no lo transformamos, tiene como consecuencias que esa bola empieza a crecer y finalmente sí lo recibamos como algo experiencial que ocurre en la realidad. Entonces, esta chica estaba temiendo que el grupo la rechace por no ser suficientemente graciosa. Si tú tienes miedo de que los demás te rechacen por no ser gracioso o graciosa, ¿qué autoconcepto estás teniendo de ti? Lo contrario, soy aburrido. O no soy graciosa. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre con este autoconcepto, así como la mayoría de los autoconceptos que nos generan miedo? Son limitantes. Están totalmente limitados a unas experiencias concretas de la realidad, dejando a un lado montones de experiencias que son contrarias. ¿Qué quiere decir? Cuando esta chica empezó a indagamos en la sesión el tema de soy aburrida, se dio cuenta que efectivamente aburrida había sido momentos puntuales en los que ella se había considerado así, pero que la mayoría de las veces sus amigos, familia, la gente que la conocía en el entorno laboral, todo el mundo la considera más bien simpática, graciosa, divertida. Pero en esta situación la mente no estaba teniendo en cuenta que ella también manifiesta esa gracia y esa simpatía. Y se estaba anclando en la parte donde ella en algún momento se consideró a sí misma aburrida. Entonces, esto es muy importante porque los autoconceptos son como la raíz de todo lo que viene después. Y son autoconceptos que hemos ido aprendiendo, que han venido influenciados por experiencias desde nuestra infancia, que muchas veces ni siquiera encajan al 100% con la realidad. Es que realmente no encajan al 100% con la realidad. Se basan en opiniones de otras personas, en la opinión de nosotros en situaciones concretas, y todo esto lo remarco porque de verdad es fundamental trabajarlo. ¿Qué pasa? Si ella se considera que es así y cree que esto le va a provocar un rechazo externo, una exclusión, empieza a tener miedo. Es una consecuencia natural tener miedo. Y por otro lado, ¿qué ocurre con esto? Que se está rechazando a sí misma. Considera que esto es malo, otra cosa que también se puede cuestionar, considera que esto es malo y empieza a rechazarse a sí misma. ¿Qué pasa cuando sentimos miedo y autorrechazo? No se siente agradable. Nuestra mente se está enfocando en algo, en una herida que genera emociones, sentimientos y toda una química interna que realmente es muy, muy desagradable.
no nos gusta. Entonces, en su película mental, de la que muchas veces no somos conscientes, porque es que esto nos pasa a todos, no somos conscientes de toda la película que está ocurriendo en nuestro interior, como todo esto lo genera hacia afuera, empieza a responsabilizar a los de fuera por ese futuro rechazo. Con lo cual, como este se siente muy incómodo, como esto duele, empiezo a rechazar a los demás. Y esto lo voy a poner de forma interna-externa. Pero este rechazo, en principio, y por ejemplo en este ejemplo, era inconsciente. Esto en la profecía autocumplida es inconsciente. No nos damos cuenta que en nuestra mente ya estamos rechazando a los demás. ¿Qué ocurre con esto? Tú emites una información hacia afuera, aunque sea un rechazo inconsciente, por eso te lo estoy explicando, para que lo vuelvas consciente. Aunque sea un rechazo inconsciente, tú emites una información afuera. El lenguaje corporal habla. ¿Y qué pasa cuando estas personas empiezan a percibir información de rechazo? Que quizás también lo perciben de forma inconsciente. Empiezan como a notar que no es cómodo estar con esa persona, que qué rara, que le ocurre, ha cambiado su actitud. Empieza a haber ahí una tensión que muchas veces ni siquiera se sabe de dónde viene, porque todo está actuando a nivel inconsciente. Si esto se estira en el tiempo, porque esta situación de esta chica ocurrió en un solo instante y ella cambió el chip luego con otra cosa. Cuando indagamos nos centramos en una situación muy concreta para poder desmenuzarla y ver a detalle todo lo que está ocurriendo. Y en esa comprensión empezar a transformar. En una sesión la persona no se va de la misma manera que llegó. ¿Por qué? Porque ha comprendido todo esto, ha cuestionado todo y entonces su visión ha cambiado por completo. Así que, ¿qué pasa ahora? Ellos reciben esa información y de forma inconsciente empiezan a rechazarla también. Normal, o sea, si tú estás notando que alguien te está rechazando, que te hace gestos raros, que su actitud es distante contigo, tú te empiezas a sentir incómodo o incómoda y lo empiezas a rechazar también, a mantenerlo a un lado. No quiero estar con esta persona. Obviamente todo esto con el tiempo puede empezar a ser un rechazo tangible, un rechazo externo bien visible, pero al principio está funcionando de forma inconsciente. Ahora, aquí viene la profecía autocumplida. Ella tenía miedo de que lo iban a rechazar y empieza a recibir rechazo. Y ella dice, ¿ves cómo yo tenía razón? Me iban a rechazar. Ya sabía yo que me iban a rechazar. Esto es lo que ocurre con la profecía autocumplida. Tenemos miedo al rechazo y recibimos rechazo. Creemos que es que teníamos razón en que nos iban a rechazar, que eso era de cajón que iba a ocurrir. Pero no tenemos en cuenta todo lo que ha pasado dentro de nosotros, que primero nos hemos rechazado a nosotros. Hemos experimentado el rechazo en todo nuestro sistema mental, emocional y físico y químico, o sea, todo, energético, todo. Todo el sistema de nuestro cuerpo ha experimentado ese rechazo interno. Y con lo cual, como eso duele, rechazo internamente a los demás. Y eso lo voy a recibir. Es que hay muchos mecanismos internos que no nos damos cuenta, que están ahí actuando y son los que generan todo el bucle de dolor. Entonces, lo bueno de esto es que aquí, tanto en esta parte como en esta parte, tenemos poder, podemos transformar. Lo que hagan los demás, cómo reaccionan los demás, no podemos.
Pero ¿qué ocurre si ahora me doy cuenta que, en primer lugar, si en un momento puntual no estoy siendo graciosa, me siento cansada, puedo tener una actitud más aburrida, que luego indagando resultó que no era así tampoco, o sea, ella estaba en la risa con los demás y tal. Es muy interesante la mente, o sea, cuando empiezas a cuestionarla, te cambia la visión del panorama en 180 grados, o sea, es una visión totalmente distinta. Muchas veces acabamos riéndonos diciendo, Dios mío, ¿cómo me lo estaba creyendo? Experimentándolo todo. Por eso es importante indagar y cuestionar. Entonces, esto lo podemos transformar. Qué bueno, porque es algo que sí podemos hacer, que está en nuestro poder personal. El cómo reaccionan los demás, no. Pero lo bueno es que cuando esto se borra, yo ya no tengo autorrechazo, acepto cómo me siento en cada momento, entiendo que como persona, como ser humano que soy, va a haber días que voy a estar en la cima de la ola y va a haber días que voy a estar más bajita. Y que es normal, que nos pasa a todos. Y no sumergirme en una autoexigencia que al final acaba afectando a mis relaciones. ¿Sí? Entonces es el bucle del rechazo. Ahora bien, aquí, por supuesto, habría que cuestionarse también de dónde viene todo ese autoconcepto. Es el núcleo que habría que empezar a romper. Esa confusión de nuestra mente, ¿de dónde viene? Obviamente viene del pasado, de heridas del pasado. Que a veces el rechazo es incluso un rechazo indirecto. No siempre son rechazos directos los que provocan autoconceptos limitantes. Por eso el tema del rechazo es todo un mundo y por eso tengo todo un intensivo en relación al rechazo, porque es un mundo por descubrir. Y cuando empezamos a desgranar todo esto, todo cambia. Empezamos a poder amarnos a nosotros, a aceptarnos tal como somos, a entrar en lo que me gusta a mí llamar como la melodía, el baile de la vida, de permitirnos subir, bajar, sentirnos de una manera, de otra, permitir a los demás también hacer su propio baile, porque todos somos humanos. Este vídeo pertenece a una serie de vídeos sobre el rechazo y todo lo relacionado con ese tema. Así que si te interesa, suscríbete y así no te perderás todos los que vienen a continuación y los que estaban antes. Nos vemos.